Muy buenas noches. Hoy tengo un gran invitado, un gran conocedor del fútbol colombiano, sobre todo de Millonarios, el cual soy hincha. Por eso me atreví a utilizar esta camisa de la época del Dorado. Entonces vamos que conmemoración, claro está. Vamos a hablar hoy con Mauricio Silva. ¿Cómo te encuentras hoy? Divinamente, gracias. Claro que sí, no, muchas gracias por aceptar mi invitación. Pues empecemos a hablar un poco. ¿Cómo llegaste tú al periodismo, sobre todo al fútbol? Cuéntanos un poco esto. Al periodismo llegué desde la universidad, estudié comunicación social y estando en sexto semestre ya empecé a trabajar con el tema de la música clásica. Yo era libretista de una emisora de música clásica donde no pagaban un peso y después también sin que me pagaran un peso fui periodista del diario La Prensa durante unos buenos años hasta que me contrataron y ahí empezó todo. Ah, qué bien. No, es que hablar contigo es una variedad de temas, ¿no? Podemos hablar de comida, gastronomía, de fútbol. Entonces hablemos un poquito de lo que actualmente haces, que es la gastronomía. ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo más chévere de este tema que manejas? Que eres crítico además. Sí, pues trato de no ser crítico, o por lo menos no llamarme así, porque lo que hago en el fondo son reseñas y crónicas de gastronomía. Eh, Creo que el tema de la crítica en Colombia sobre los restaurantes es un poco difícil, un poco injusta. Esto no es Londres, no es París, no es Nueva York, este es el tercer mundo, aquí hay un país donde hay tanta hambre. Ponerse uno a tirárselas de crítico gastronómico es una idiotez del tamaño de Groenlandia, pero lo que más me gusta, por supuesto, es comer. Eh, Mi columna se llama Buena Muela, que es la gente que come de todo, que no le pone pereque a nada, que se despacha con todo tipo de comidas. Ese soy yo. Yo casi soy un glotón y me gusta probar todo, me gusta cocinar de vez en cuando. Hace rato no lo hago, pero Claro que sí, ¿no? Y tú tienes una óptica muy chévere porque en efecto aquí en Colombia la desigualdad es la comida, la variedad. Entonces, darte la de crítico creo que es importante aclarar este tema. ¿Cuál es tu comida favorita? no todas. Yo eh, soy un comensal de mi época y eso significa que un día a uno le dan ganas de una hamburguesa, otro día de unos frijoles, otro día de una pasta de, y por qué no un tailandés o de golpe la nueva cocina colombiana. O, no, yo como de todo, pero si tuviera que resumir o quedarme con algo, yo creo que sería con un desayunito o el tríptico del desayuno perfecto que para mí es huevo, café y pan. Yo con eso podría estar muerto de la risa. Pues hablando contigo uno se da cuenta cómo cambia la perspectiva, ¿no? Ahora hablemos de tus libros. Tú eres un gran escritor. ¿Cuál libro te ha gustado más escribir? ¿Por qué? Me toca responderle como reina de belleza. Pues todos, todos me han gustado escribir, unos los he sufrido más que otros, digamos, no es que yo sienta un enorme placer en escribir, al contrario, me torturo mucho porque me exijo y hay momentos en que en la propia escritura yo digo, fue puta, no lo voy a lograr, esto no sé para dónde va, alcanzaré. Eh, pero pues ya con la experiencia de haber firmado 10 libros personales, ¿no? Porque también he estado en otros libros con otros autores, ya ahora pues sé que lo único que hay cierto es sentarse a escribir. Es la única verdad que queda. Eso no se hace milagrosamente. Sé que ahora ya los ciertos autores están utilizando la inteligencia artificial, ponen unos datos y les sale un texto. Me parece una brutalidad enorme porque pues evidentemente ahí van a perder la voz, además de que rayan lo tramposo. Pero refiriéndose a mi campo, lo que a mí me ha tocado, eh, hay un par de libros que yo me sentí muy, pues por lo menos me reía escribiendo, ¿no? Que son el 5-0
que es el libro sobre aquel famoso partido de Colombia contra Argentina en septiembre del 93, que fue una crónica que hice 20 años después de ese partido. Entonces volví a hablar con todos los protagonistas y pude recrear un libro que a mí me parece simpático. También me gusta el de El Centurión de la Noche, que es la biografía novelada del Joe Arroyo, que fue mi primera publicación. Entonces tengo mucho cariño porque fue la primera, ¿no? Hay veces cuando me preguntan datos voy y busco y leo y yo digo, uy, fue de puta, yo porque escribía así, hermano. Entonces se da uno palo. Claro, suele pasar, ¿no? Como todo en el trabajo, uno dice, oye, yo hice eso, a mí me pasa que yo soy abogado y hago una demanda y reviso eso antiguo que hice y dice, uy, pero ¿por qué uno coloca esto? Sí, Como tal que se cual. da cuenta de esto y creo que en toda la labor es igual. Bueno, ¿y qué anécdotas te dejó estos dos libros, el del 5-0 y el del Yo Arroyo? No, pues la anécdota enorme de escribirlos, que es como un rollo bien grandote, casi para eh, comentarle en algún momento de estar hablando con el Yo Arroyo, me di cuenta que él decía muchas mentiras. Entonces como anecdotario puedo decir que en una libretica anoté: Álvaro José Arroyo no es fuente para la vida del Yo Arroyo, porque pues el man decía muchas mentiras, se contradecía mucho. En un solo evento se lo pregunté 4 veces y me dio 4 versiones en 4 días. Entonces gracias a eso tomé la determinación de volcarme a todas las fuentes y pude hablar con casi 120 personas para armar toda la vida de Joy. Entonces eso, digamos, es anecdotario. En el 5-0, pues como anécdota también creo que puede estar el hecho de que 20 años después de lo que pasó, ya los jugadores mayores, retirados, pudieron hablar lo que no pudieron hablar en su época, pues porque no se le olvide que esa selección del año 93 estaba cooptada por el cartel de Cali. Entonces, pues con razón ellos nunca hablaban entonces y hoy tampoco les da escozor, pero, pero ahí lograron contar cositas. Claro que sí, no, y quedan muchos temas así que quisiera preguntarte sobre los libros, pero creo que enfoquémonos ahora en nuestra pasión común, en Millonarios. Sí, Empecemos por qué te gusta este color, este escudo y este equipo. pues porque mi abuelito era hincha de Millonarios. A mi abuelo le tocó ya ser un señor adulto y mayor, de un hombre de 40 años cuando llegó Di Stéfano, Pedernera y los grandes del Dorado. Y mi papá y mi tío tenían 18 años, 19 y 18, y ellos sí se enloquecieron con verlos. Entonces, en mi casa, en esa casa de mis abuelos, había un culto por Millonarios. Y mi tío y mi papá pues eran los sumos sacerdotes, en la medida en que mi tío era más emocional, mi papá mucho más racional, pero me impresionaba que siendo ellos dos tan diferentes, ambos tuvieran tal pasión. Y ahora lo entiendo, digamos, cuando hice estos trabajos de El Mejor Equipo del Mundo, cuando hice el documental, cuando pude grabar a mi tío, que en paz descanse, cuando pude grabar a mi papá, que en paz descanse, eh, puedo entender por qué quedaron tan rayados, y no es por nada diferente a que es como si hace unos 7 años o 8 o 10, digamos, nos hubiera tocado una delantera con Messi, Neymar y Suárez. Así, tal cual, fue exactamente lo mismo, siendo Pedernera el Messi, un hombre de 30 años con toda la sabiduría, siendo Suárez un tipo como el maestrico Antonio Báez, y siendo Neymar un Di Stéfano, ¿no? Más o menos. Lo que quiero decir es que estamos hablando de la misma categoría de jugadores. Tenían exactamente la misma categoría, pero en otra época, ¿no? Claro. Entonces, imagínense que nos hubiera tocado algo así, un Messi, Neymar y Suárez en la delantera a lo largo de 4 años, porque no fue una cosa de un semestre o de 4 meses, sino fueron 4 años de ver esos manes. Pues fue puta, tendrían que haberse enloquecido con toda la razón, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Y además aquí también teníamos al arquero argentino Cosi, que era, mejor dicho, Arquero de la selección argentina. sí, El mejor back central era de América era Raúl Pini, uruguayo. El mejor centro Haas, que casi le decían en la época. O sea, el 5 era el Pipo Rossi, que se inventó ese puesto. O sea, era como tener a Casemiro hoy, ¿no? En ese mismo equipo que le estoy planteando de una posibilidad de Messi, Neymar, Suárez, Casemiro y tal vez el Dibu Martínez en el arco y tener a el Paraguay Ramírez, que era el capitán de la selección paraguaya, era el otro que acompañaba a Rossi, y a la izquierda Ismael Soria, que era de la selección peruana. Entonces era una locura, o sea, era una selección América en nuestro campeonato. claro que sí, ¿no? Y yo creo que es algo que no se va a dar en ninguna parte, o sea, de Latinoamérica, ningún equipo Eso no se actual puede. repite, eso No, no yo se no creo. repite. Ya no, ya es imposible porque pues el que monte eso en Sudamérica tiene que tener la chequera de un jeque y pues los jeques tienen sus equipos en Europa y no acá. Exacto, en efecto es así. Y yo creo que ni por más logra tener esa calidad de jugadores en un solo equipo, no lo logra porque pues siempre varios equipos se lo van a disputar, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí viene mi siguiente pregunta. Tenemos la historia naciente de Millonarios en la época del Dorado, casi que nace, o sea, tenemos el primer campeón que fue Santa Fe y como consecuencia de ello fue que se dio la época del Dorado. Contémosle a la gente y a los hinchas de Millonarios especialmente, ¿por qué Millonarios es tan grande y es considerado el mejor equipo del mundo? Sí, porque, y es una anécdota, en realidad Millonarios venía dominando el fútbol amateur y en el año 48 cuando deciden hacer el fútbol profesional colombiano, que aparece y nace como un torneo corto, fue de agosto a diciembre, y se lo ganó Santa Fe, siendo Millonarios el que había ganado 5 veces consecutivas la Liga de Cundinamarca, y el otro favorito era el Junior de Barranquilla, que era el equipo más sólido, con las mayores estrellas, eran los jugadores que habían representado a Colombia en las copas, en la Copa Suramericana, hoy conocida como la Copa América. O sea, fue una total sorpresa, y gracias a eso, en ese diciembre del 48, Alfonso Senior, presidente de Millonarios, emputado hasta más no poder, reúne a la junta directiva y dice: no nos vuelve a pasar, como así que Santa Fe nos ganó el título que era prácticamente para nosotros, quedamos por allá de cuartos. No, señor, no nos vuelve a pasar. Y si es necesario, pues nos traemos al mejor jugador del mundo. Es más, vamos por el mejor jugador del mundo. Y alguien en la directiva levantó la mano y dijo: pues ese mejor jugador del mundo se llama Adolfo Pedernera y está en Argentina en este momento en huelga. Él es uno de los que dirige la huelga. A lo mejor entre ese río revuelto pescamos y lo traemos. Y mandó unos emisarios a traerlos, que fue el técnico Belgacho Aldave, y se trajo a Pedernera. Y con Pedernera llegaron a los meses, porque le pidieron, y Estefano, Rossi, y ahí nace el dorado del fútbol colombiano, porque no fueron solo estos dos, sino llegaron casi 400 jugadores de todos lados de Sudamérica y algunos de Europa. Claro que sí, ¿no? Y como lo dice, aunque Millonarios fue el que más sobresalió, no solo fue Millonarios, ¿no? Tenemos a Santa Fe también que se armó de unos buenos. Es que la selección argentina se dividió entre Millonarios y Santa Fe, porque en Santa Fe llegaron Pontoni, que era el 9 de la selección argentina, se lesiona en el 47 en la selección argentina y lo reemplaza Di Stéfano, y gana el suramericano siendo goleador Di Stéfano. Entonces eran Pontoni, Peruca, también de la selección argentina, el Pibe Real, que después se convertiría en la gran figura del Real Madrid junto a Di Stéfano. Di Stéfano lo recomendó, dijo: en Santa Fe hay un muchachito de 21 años, llevémoslo para el Real Madrid, y así otros. Y después, en otros lugares, el Deportivo Cali se fue por la selección peruana y se trajo a 6 jugadores de la selección peruana, entre ellos la delantera, que era el Rodillo Negro, Barbadillo, Vides Mosquera y Valeriano López. Cracks, requete cracks. Y
Boca Juniors se trajo a la selección paraguaya y la otra mitad de la selección paraguaya se la llevó el Pereira. Y en Cúcuta jugó buena parte de la selección uruguaya. Y en Barranquilla el combo brasilero. Entonces estaban muy bien representadas las selecciones suramericanas en nuestro torneo. Debió ser una cosa muy impresionante. No, pues no debió ser. Estoy seguro que fue. Lo fue. Claro, y es la primera vez y yo creo que única vez que Colombia fue la Liga Premium de América, ¿no? Del resto Sí, no hemos sido. probablemente del mundo, porque lo que nos decían los historiadores argentinos que consultamos para el documental, o sea, América estaba volando en ese tiempo en fútbol. Las figuras eran, pero 1000 veces mejor que las europeas, porque la Europa venía de la posguerra y de la guerra y estaba viviendo la posguerra y todo era muy difícil, incluyendo el fútbol, y no había figuras tan brillantes y solo eran europeos. Entonces es cuando empiezan a irse los jugadores de América, pero nuestras ligas estaban con los super mega cracks. Vuelvo y digo, es como si jugara Messi en las canchas colombianas y, mejor dicho, en América. Estaban todos los grandes figuras de América, estaban todavía aquí y se las trajo el torneo colombiano, que es muy lindo ese cuento. Claro que sí. Hay una variedad y te quiero preguntar eso porque pues Millonarios he sabido que no había torneos internacionales reconocidos, pero aún así Millonarios fue reconocido como el mejor equipo del mundo y que uno debate muchas veces con los hinchas, dice, eso fue la época de los dinosaurios y demás. Yo le digo, sí, pero es que la grandeza Millonarios no la ha tenido ningún equipo en Latinoamérica siquiera. Yo creo que ni el Boca Pues no, Juniors no con Riquelme. necesariamente, claro que Pero sí pues ha quiero habido. preguntarte eso, por eso quiero No preguntarte. necesariamente, pues claro que sí ha habido grandeza en varios y no es que haya sido un rollo exclusivo de Millonarios. Lo primero que hay que decir es lo que usted estaba afirmando: no había torneos para medir, no había Copa Libertadores, no había Intercontinental, no estaban hasta ahora empezando con la Champions League, que entonces tenía otro nombre en Europa. Pero aquí y allá la única manera de medirse contra los otros era por medio de los amistosos y de unos pequeños torneos que armaban para medirse a ver cuál era el mejor. Y en eso Millonarios batió a todos. Millonarios entre el año 49 y el año 53 jugó 57 partidos internacionales con un average impresionante. Y fue un equipo que tuvo tal fama que lo llevaron a recorrer Sudamérica y después lo llevaron a recorrer Europa. Entonces, para la retina de los que lo vieron, tanto en Colombia, por supuesto, que está ampliamente documentado en la prensa, que fue lo que logramos rescatar en nuestro libro, para los suramericanos de la época, la prensa suramericana de la época, que también rescatamos en nuestro libro, y lo que mostró en Europa, consignado en la prensa de la época, en todos decían que era un equipo extraordinario. Entonces, gracias a eso, en las enciclopedias de fútbol que empiezan a desarrollarse a partir de los años 70, cuando se hace un revisionismo histórico del fútbol, desde los años 60 incluso, empiezan a poner como que el equipo predominante de la época en el mundo, particularmente entre el año 51 y 52, fue Millonarios. Entonces fue conocido como el mejor equipo del mundo de esa época, ¿vale? Pues por supuesto que yo sé que hoy Millonarios no es el mejor equipo del mundo, porque es muy difícil decir que el mejor equipo del mundo tiene a Jordana de centro delantero, parce. Y una cantera que no conoce los jugadores, no sabe uno ni de dónde saca algo ese equipo. Eso sí es verdad. Bueno, es interesante como tú mencionas lo de Millonarios y creo que esta es la grandeza que tiene este equipo, porque pues obviamente después conocemos la historia a partir del 89. Millonarios también tiene una decaída y no se levanta desde esa época. ¿Tú qué opinas de ello, del Millonarios actual? Eh,
que está, mejor dicho, lo que han dicho todos en los últimos años, no estoy inventándome nada, eh, montaron un negocio muy, muy bueno, pero para el dueño y no para el equipo. Entonces, ese negocio es sacar buenos jugadores, vender, vender, pero se les olvidó la gloria. Entonces, no le han apostado realmente a la conformación de un equipo que tranquilamente ha podido ser predominante en estos años. O sea, la verdad, yo creo que Millonarios dio papaya en los últimos 8 torneos, porque con algo más seguramente lo hubiera ganado. Entonces, en el momento en que empiezan a aparecer, ya está vendido, sale el otro, sale el otro, sale el otro, y así pues, ¿cuándo va a haber gloria? ¿No? Entonces, eso es lo que yo veo, que como está planteado el negocio, no está planteado para ganar. Claro, no, y tienes toda la razón. Millonarios siempre con un equipo, ni siquiera estamos diciendo que vuelva a comprar figuras carísimas, pero creo que armando un buen equipo a nivel nacional se puede competir, incluso internacional. La Libertadores del 2023, esos equipos no jugaban tan bien. O sea, armando un buen equipo, yo creo que se ha podido llegar Sí, lejos a esta claro, Libertadores. pues lo que dicen los hinchas, también lo dice la prensa, y digamos, raya en lo lógico que es, si van a hacer una buena Libertadores, si lograran hacer una buena Libertadores, pues venderían más. O sea, el negocio sería mejor, ¿no? Pero creo que se han apurado mucho. Claro, y es que nomás Millonarios siempre llena, ¿no? Eso decía, incluso yo entrevisté a Mario Benemera, que fue figura, la portada de la camiseta número 5 la defendió, digamos, siendo tan técnico en en la Copa Suramericana del 2007. Creo que él decía esto, es que Millonarios si le hacen un estadio de 80.000 personas, yo creo que Millonarios lo llena sin ningún problema, porque tiene hinchada en todo lado. Decía lo de, creo que tú también lo has dicho en una entrevista, lo de Millonarios cuando ya está eliminado, que fue a Brasil, que más de 1.600 seguidores fueron allá en bus, que es otra anécdota. Yo creo que sería interesante que invirtieran en este equipo la grandeza que tiene. Y como última pregunta y como anécdota, ¿qué es lo mejor que te ha dejado tanto escribir el libro del mejor equipo del mundo como tu carrera periodística? Eh, Escribir los libros y mi carrera periodística han ido de la mano y ambos es lo mejor que me ha pasado, me han generado el estilo de vida que busqué, que había soñado, que yo me quería ver como de jovencito, como un reportero, un tipo que pudiera ir a lugares, a hacer reportería, a buscar historias, que el medio de comunicación en el que trabajé me lo pagara, me pusiera en los lugares, que pudiera yo tener acceso a unas personalidades que de otra manera no hubiera podido haber tenido. Eh, eso eso es lo que me ha pasado. Yo he sido o he cumplido el sueño, porque el estilo de vida que soñé es el que tengo ahora y, y la he pasado, solo la he pasado bueno. O sea, en serio, no lo, lo digo incluso con vergüenza, porque muchos otros colegas les toca muy duro y yo no sé por qué he disfrutado tanto mi labor, ¿no? Pues porque me da risa, voy a otros lugares, los personajes me cuentan unos anecdotarios increíbles, con el tema de la gastronomía volteado no solo Colombia, sino Suramérica y Latinoamérica y el mundo, eh, buscando las historias de la comida. Entonces, yo no soy rico, yo no tengo billete, pero tengo la posibilidad de echarme los 3 golpes y tengo agüita caliente y tengo un techo, entonces yo no vivo sino agradecido, hermano, pero profundamente agradecido por lo que me tocó. Eh, Alguna vez dije en una entrevista también, yo no he sido otra cosa que un tonto con suerte. Eso.
Claro que sí, no, nos quedan muchos temas por hablar, por ejemplo, la época del Dorado de Millonarios cuando ganó la Copa de las Bodas de Oro del Real Madrid, Ujú. el tema de la pequeña Copa del Mundo que también la ganó Ajá. Millonarios. Entonces quedan muchos temas, pero lo importante es dejar esto recomendado. Tu libro, el del mejor equipo del mundo para los hinchas de Millonarios, Claro que también el sí. documental. Y si Ujú. quieren también conocer el tema digamos, los escarabajos del ciclismo, tú también hablaste de este tema. Entonces Sí, quedan ahorita muchos temas, precisamente pero estaba ujú, con eso, los aquí están. Esta fue la leyenda de los escarabajos, que ok, además me tocó reeditar cuando Egan se ganó el Tour de Francia. el Tour de Francia, entonces el libro quedó reeditado así. Salió Nairo de la carátula y entró Creo Egan. que sí, Ok, muestras el libro. y este es el nuevo que sacamos ahora. Lo escribí con la ayuda de la investigación de Felipe Valderrama, los 50 mejores equipos en el fútbol profesional colombiano, eh, como pues, para que todos los hinchas lo disfruten, los hinchas del fútbol profesional colombiano. Eso. Claro que sí. Y como pues tenía la última pregunta, pero como última pregunta, ese libro, hablemos un tris de ese libro para no me perdonaría sin irme. Los 50 equipos, los mejores equipos del fútbol colombiano. Hablemos un poco, ¿qué encontraste en este libro? ¿Cuál, digamos, son equipos así que salieran, sobresalieran en esa época que, digamos, se comparara con la época del Dorado de Millonarios y Santa Fe, lo que hemos hablado? Claro, este fue un libro que parte de una encuesta que hice yo, hicimos con Felipe Valderrama y le preguntamos a los 50 grandes periodistas del fútbol en Colombia, desde Hernán Peláez, Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía, todas las leyendas del periodismo deportivo, hasta llegar a las nuevas figuras. Y muchas mujeres también votaron para que nos dijeran para cada uno cuál le parecía los 50 equipos. Y el resultado es el libro, ese es el listado, es ese resultado. Entonces, no crean, no fue tan fácil, pero sí hubo una unanimidad en la medida en que por lo menos 45 equipos casi todos lo tenían. Después había 5, 6, 7, 8, casi 10 que entraban y salían, pero hay 40 equipos que iban a estar o sí iban a estar. Por eso logramos avanzar mucho en la escritura, porque ya sabíamos que eso iba a suceder. Y claro, pues está el Millos del Dorado, está el Cali del Dorado, el Santa Fe del Dorado, el Cúcuta del Dorado de los uruguayos, el Boca Juniors del Dorado, está el Millonarios que hizo el tetracampeonato entre el 61, 62, 63, 64. Está la hegemonía de la amenaza verde del Cali del 65 al 70. Está también el Cali de los años 70 de Bilardo con el Tigre Benítez, Escota, Ángel María Torres, un equipazo. Está el Nacional de Subeldía, está el América de los 80, está el Cocorico Tolima de los 80, está el Nacional campeón de la Copa Libertadores la primera vez para Colombia. Está el Junior del 93 con el Pío Valderrama, Valenciano, le estoy nombrando los grandes, ¿no? Los highlights. Está el Cúcuta Deportivo que hizo semejante Copa Libertadores en 2007 y que tienen el único récord, el récord de ser el único equipo que ganó la B, la A en el mismo año y llegó a semifinales de Libertadores, todo en línea seguida. Entonces, ese es un cuentazo y es una cosa muy valiosa. Está también, obvio, el Nacional de Osorio y Rueda, que ganaron un montón de títulos, creo que fueron 14, creo no estoy seguro, fueron 14 títulos, eh, hasta llegar dando muchos saltos, ¿no? No están los 50, pero hasta llegar al Pereira, que se hizo por primera vez campeón en 2024, y el Bucaramanga, que también se hizo campeón por primera vez en 2024. Y ahí, hasta ahí paramos y ahí queda el libro. Pero por supuesto hay otros equipos más, ¿no? Entonces, esa es. Claro que sí, no me queda más sino agradecerte por tu tiempo, por tu colaboración y pues invitadísimos todos a consultar tus libros, sobre todo los hinchas de Millonarios.
el mejor equipo del mundo. Y lo del fútbol, lo de Así la lo Nacional de mostramos que Fútbol. por aquí debe estar. Claro que sí. Perfecto, aquí estoy, ¿no? El mejor Claro. equipo del mundo. Ujú. Que se volvió documental, ¿no? Entonces también lo pueden revisar en la plataforma de RTBC Play. Cuando suba esto a alguna plataforma, si quiere ponga los links para que la gente los pueda pillar, ¿vale? Claro que sí. Y tus redes sociales también las comparto. Instagram. Muchas gracias. Listo, ¿no? Gracias a ti y así quedamos. Muchas gracias, Llave. Un abrazo grande. Chao. Fríamente, fue uno de los grandes equipos de la época. Buenos Aires, junio 7. Club Millonarios Bogotá. Salimos hoy con Pedernera. Saludos, Aldave. Este es el único material que se ha encontrado del Ballet Azul en acción en el torneo profesional colombiano. Entonces los que no vieron a Di Stéfano, pues creen que Maradona es el mejor. Mentira, porque yo sí vi a los dos. Yo sí los vi con mis ojos, a mí no me lo contaron, yo los vi. Un magnífico pase de Baez, lo aprovecha Di Stéfano para marcar el segundo gol. Fredo Di Stéfano acaba de pasar a la inmortalidad. Chilena perfecta, genio del fútbol mundial. Pini Zuluaga, Ramírez, Rossi, Soria, Reyes, Pedernera, Di Stéfano, Báez y Morín. 2, 3, 5. Ganamos siempre. Que Millonarios contribuyó de alguna manera a lanzar un mensaje al fútbol con un equipo bárbaro. Fue una selección. Millonarios no fue un equipito cualquiera que nació y se fue desarrollando de a poco. No, no. Fueron con jugadores que ya estaban realmente consagrados. No tengo duda de que Millonarios debe haber sido el mejor equipo del mundo en ese lapso del 49 al 53.